Vamos a otras informaciones. La UDI solicitó la renuncia de la ministra del Interior y los subsecretarios Monsalve y Vergara tras los 37 homicidios registrados durante las fiestas patrias. Para hablar de este y otros temas, como las acusaciones ingresadas en contra de integrantes de la Corte Suprema, nos acompaña hasta ahora el secretario general de la UDI y diputado Juan Antonio Coloma. Diputado, como siempre, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo está Nicolás? Muy buenas tardes, muchas gracias por esta conversación. ¿Por qué deberían renunciar los integrantes del Ministerio del Interior, ministra, subsecretario en su caso? Porque el manejo de nuestro país en materia de lucha contra el crimen organizado, contra la delincuencia, contra el narco ha sido un desastre. Y es grave porque tenemos, mire las paradojas, tenemos un subsecretario de Prevención del Delito que todos sabemos que no previene ninguno. Y tenemos dos personas, la ministra del Interior y el subsecretario Monsalve, que están en la práctica de candidatos. Todos sabemos que están en la práctica de candidatos. Entonces la pregunta es, ¿quién está haciendo el trabajo a mediano o largo plazo para enfrentar el crimen organizado en nuestro país? Nadie. Y ese es el problema. Yo creo que estamos en un momento de esos que los países después miran hacia atrás y se dicen, este era un momento cúlmine. Y creemos que en este momento cúlmine se necesitan de poder tener autoridades que estén 100% dedicadas a la lucha contra el crimen organizado, 100% dedicados a la prevención del delito con personas más técnicas, y por eso es que uno espera a esta altura que exista un cambio en el equipo. Mire, nosotros nos hemos ido acostumbrando que en el gobierno del presidente Boric nadie asume ninguna responsabilidad. Lo vimos en educación, lo vemos con las listas de espera en materia de salud, lo estamos viendo ahora en materia de la creciente inseguridad ciudadana que vive en nuestro país. Ahora, en lo práctico y buscando un poquito, digamos, el perfil que desde la UDI se espera de quienes integran el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en este caso, ¿qué perfil deberían tener? Voy un poquito más a fondo, cambiando a la ministra del Interior y los subsecretarios correspondientes, ¿se van a prevenir los delitos? Esperamos que cambiando a la ministra del Interior y a los subsecretarios podamos empezar a prevenirlos. Ya, porque uno pensaría que es más un tema político. La coordinación entre la Policía de Investigación y Carabineros. No, a ver, si fuera un tema político lo habríamos pedido hace años. Pero aquí ya vemos con preocupación cómo, por ejemplo... No, pero nunca respecto de, por ejemplo, tener una ministra del Interior que está normalizando que en un fin de semana largo, es verdad, excesivamente largo, o muy largo al menos, hayan existido 37 homicidios. Eso es un dato complejo, cuando se empiezan a asumir como normales situaciones que no lo son, son datos y situaciones complejas y situaciones graves. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? Si alguien cree que si seguimos haciendo lo mismo va a cambiar lo que viene hacia adelante, entonces que sigan los encargados en materia de seguridad. Nosotros creemos que tiene que haber un cambio claro de rumbo, de cómo enfrentamos el crimen organizado. Y para eso significa no solamente las cabezas, sino que también una predisposición del presidente Boric, de ser capaz, por ejemplo, de alinear a su partido político en las distintas votaciones en el Congreso. Y otra cosa, por ejemplo, es tener equipos más técnicos al interior de los distintos ministerios para poder avanzar en el combate contra el crimen organizado. Si hoy día todos sabemos que el crimen organizado lamentablemente va ganando y aumentando, ¿no es cierto?, su control territorial en distintas comunas del país. Ahora, ese cambio de rumbo y persona más técnica, me quiero quedar con ese concepto que creo que es relevante también para el análisis. ¿De qué perfil, vuelvo al punto, de qué perfil estaríamos hablando, por ejemplo, para el subsecretario de Prevención del Delito, subsecretario del Interior, la propia ministra? ¿Ex policías, por ejemplo, para entender un poco el concepto de técnico que usted alude acá? A ver, el caso de los subsecretarios, evidentemente se necesitan personas que tengan un expertise más técnico. Estamos hablando, por ejemplo, personas que hayan trabajado en su vida en distintas materias de inteligencia. Si obviamente cuando uno enfrenta el crimen organizado, necesita enfrentarlo con personas con la capacidad operativa para poder hacerlo. Se requiere de un perfil político, claro que tiene que estar también, si no, uno no es ciego en eso, pero sí se necesita que existan personas técnicas en cargos que son evidentemente técnicos. Y la Subsecretaría de Prevención del Delito no ha dado el ancho, pero por lejos, esa es una realidad. Y cuando hablamos de los cargos al interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, lo que estamos viendo es que necesitamos a lo menos, pero a lo menos, personas que se puedan dedicar en un 100% a su labor y no que estén pensando en futuras candidaturas presidenciales, senatoriales o parlamentarias en general. Eso termina por distraer la atención y muchas veces, incluso por no poder enfrentar el crimen organizado con forma clara y decidida, por poder tener
temores respecto de la relación interna dentro de sus propios conglomerados políticos, que en parte lo que nosotros vemos le pasa al gobierno al interior del Congreso. Sí, dejando claro, y no hay discusión en esto, que la situación de inseguridad o crisis de inseguridad que vive Chile es completamente distinta a los años anteriores, porque se ha ido gestando también y podríamos entrar a profundizar eso, pero no nos va a dar el tiempo, lamentablemente. En gobiernos anteriores, ese perfil técnico, ese perfil de inteligencia, ¿ha estado también? Por ejemplo, la Subsecretaría de Prevención del Delito, uno pensaría que no, sin desmerecer para nada a quienes han pasado por ese cargo, que es bien duro también. A ver, en el caso de los ministerios, la Subsecretaría del Interior, evidentemente que existía un perfil que pudo conjugar de mucho mejor forma lo técnico con lo político, eso es evidente. Creo lo mismo también en distintos cargos del Ministerio del Interior. En el Ministerio, en la Subsecretaría de Prevención del Delito, dejemos que los datos hablen por sí solos. El número de homicidios era mucho más bajo. Ahora, si se requiere algún cambio más profundo en esa subsecretaría, que yo creo que sí, estamos dispuestos a estudiarlo, a analizarlo y a votarlo. Eso hecho aparte. Pero lo que ocurre es que hoy día las principales autoridades dedicadas a combatir el crimen organizado, la delincuencia, el narcotráfico, por distintos motivos, porque van a ser candidatos o porque no tienen las competencias necesarias para el cargo, termina al final porque uno se empieza a acostumbrar o a normalizar tasas de homicidios como nunca habían existido en la historia de nuestro país. Y eso es muy complejo y eso es lo que si uno no frena ahora, ya después no se puede, aun cuando esta frase la venimos diciendo hace harto tiempo y no hemos ido como país acostumbrando a amanecer todos los días con información respecto de nuevos asesinatos, descuartizados y un sinnúmero de delitos que han ido creciendo en Chile, sobre todo los más violentos. Ya, y esto también, me imagino, diputado, pensando en medidas que no se han aplicado. Pensando en esto, digamos, en el cambio de rumbo que usted menciona, muchas veces se nombra lo que es el estado de excepción, lo que es el apoyo de las fuerzas militares, digamos, en puntos rojos o puntos complejos, donde justamente se han dado estos homicidios, donde hay un mapeo, un rastreo. ¿Debería ir por ese lado también, más allá de las autoridades, digamos, o que las autoridades levanten esa posibilidad, obviamente menester, por supuesto, y facultad del presidente de la República? A ver, lo primero, las famosas reglas de uso de la fuerza. ¿Sí? Venimos hablando de esto, no sé, Nicolás, tú sabrás cuántas conversaciones has tenido sobre este tema, muchas. Y ahí está parado. Y está parado por falta de voluntad, porque el Ejecutivo, a través de la ministra del Interior, pero del propio presidente, necesita poner las indicaciones, asignar los recursos, dictar los reglamentos para poder implementar las reglas de uso de la fuerza. Eso es evidente. ¿Y por qué? Porque después nos dicen, mire, es que no pueden salir los militares porque no tienen las reglas claras. Claro, si tienen parado el proyecto de reglas de uso de la fuerza. O respecto a la ley de inteligencia, si es evidente que la inteligencia en Chile hoy día está atrasada respecto a lo que está operando los distintos grupos de crimen organizado. Si todos nos damos cuenta de eso. Bueno, ahí está esperando, demorándose, tramitando, en vez de poder acelerar la presentación de las distintas indicaciones, de poner los recursos para avanzar en esta ley. O sea, son cosas que son demasiado obvias y ahí están y pasan las semanas, los meses, los años y los proyectos no salen. Entonces después ocupan, y lo escuchamos en varios ministros, atacan al Parlamento. Bueno, pero si el problema es que ustedes, señores del Ejecutivo, no están haciendo la pega, si eso es lo que está ocurriendo. Y un paréntesis, porque nos van a decir que lo estamos atacando porque sí. Desde la oposición hemos aprobado todas las leyes en materia de seguridad, todas. Y estamos disponibles a seguir haciéndolo, pero un dato de la causa. En los últimos 9 meses se han aprobado 3 proyectos del Fast Track en materia de seguridad. Y no ha sido por responsabilidad nuestra. Diputado Coloma, por el tiempo quiero llevarle a otro tema, que ha sido también parte del trabajo el día de hoy en la Cámara de Diputadas y Diputados que usted integra. Estas 3 acusaciones constitucionales que se ingresan ya presentadas oficialmente y con comisiones revisoras ya seleccionadas para integrantes de la Corte Suprema. Quiero quedarme con un punto que mencionaban desde el oficialismo cuando se les preguntaba por lo inédito que es que una integrante de la Corte Suprema, en este caso la ministra Ángela Vivanco, figure en 2 acusaciones constitucionales. Por un lado, el oficialismo y por otro lado, la oposición. Se mencionaba la diferencia, eso lo decían desde el oficialismo, de que yo no he podido leer todavía la acusación que levantaron ustedes, pero en la acusación no figura en ninguna parte, así lo mencionaban, la figura del exministro Andrés Chadwick. ¿Es así y por qué? A ver, aquí lo que uno ve de forma evidente por parte
de algunas personas que han hecho de esto una causa política e intentar atacarlo a través de esta acusación constitucional. Eso es evidente. Si aquí el problema de fondo es otro, es cómo se fue avanzando en conversaciones entre, en este caso, una jueza de la Corte Suprema con un abogado, donde aparentemente, y digo aparente porque todo indica que sí, pero lo tienen que analizar los tribunales, aprovechaban casi de conversar la forma en la que se integraban las Cortes. Eso es impresentable y eso es la vulneración más evidente a las normas constitucionales que rigen la Corte Suprema. Y es por eso que nosotros estamos presentando la acusación. Sí, lo que a nosotros nos parece increíble es que después nos quieran decir, mire, que ustedes con el caso del juez Muñoz estaban jugando al empate, cuando es un hecho a lo menos igual de grave que en el caso de la ministra Vivanco. Pero hechos que se conocen desde antes. ¿Por qué esto no se levantó antes la acusación constitucional contra el ministro Muñoz, si esto de hace meses que se sabía esa información? Porque nosotros esperábamos hace meses que al interior de la Corte Suprema se llevaran adelante medidas disciplinarias en contra del juez Muñoz y no pasó nada. Y la causa quedó durmiendo, y estamos hablando de una causa, permíteme 30 segundos, sí, donde un juez de la República adelantó el fallo a su hija para obtener un beneficio económico respecto de una inmobiliaria. O sea, le dijo, no compré ahí porque en el fondo estoy viendo el caso y se ve difícil, y la hija logró sacar su inversión. Eso es un escándalo. Y de la Corte no se hizo nada. Bueno, si de la Corte no hacen nada, nosotros tenemos, creo, el deber de poder analizar la situación. Así lo hicimos. Y creo que además hoy día existe una crisis de legitimidad muy profunda al interior de la Corte Suprema que requiere poder analizar tanto el caso de la filtración del tema de audios, por eso hay 2 acusaciones presentadas, como también el caso del ministro Muñoz. Vuelvo a la acusación contra la ministra Vivanco, que ustedes levantan por las conversaciones que mantuvo con Luis Hermosilla. Están siendo investigadas actualmente también por distintas causas en el Ministerio Público. Pero vuelvo al punto. Y para tener su visión también como secretario general de la UDI, y cuando se vea distintos personeros, no todos, pero sí algunos personeros de la oposición, incluso de la UDI, leía por ejemplo también una entrevista al exministro Belolio, candidato a la alcaldía de Providencia, donde señalaba que lo mejor, digamos, lo voy a parafrasear, es que el mismo exministro Chadwick saliera a dar algunas respuestas, ya sea en la sede que tenga que ser, sede judicial. Hay algunos que dicen, la diputada Sandón, que sería bueno que entregara algunas respuestas para sacar este manto de duda. ¿Debería hablar el exministro Chadwick sobre este tema? Más allá de comunicados o declaraciones que ha enviado. Mira, dos temas. Primero, él, tú lo dijiste recién, él ha emitido 2 comunicados y aquí el que está siendo investigado por la justicia, y tú lo dijiste incluso, bueno, quizás puede ser fome, eso no por fome, pero es que este es un tema demasiado profundo. No, yo no voy a eso, Bueno, está bien, Nicolás, está bien, Nicolás, pero eso uno podrá determinar si un comunicado es bueno, malo, largo, corto, no sé. Si lo que tú me dijiste, y me quedo con la primera parte de tu pregunta, okay, y te pido también que creo que es importante reflexionar sobre eso. Aquí quien está siendo investigado es Ángela Vivanco en relación a sus chats con Luis Hermosilla. Y eso es lo que debe investigarse. Lo otro es la filtración de 2 audios que incluso desde el interior de la Fiscalía ni siquiera se le ha imputado ningún delito. Entonces, yo entiendo que quizás puede ser más entretenido Muñoz, ligarlo a la figura, no, es que no tiene nada que ver, Nicolás. Pero no se le ha imputado nada al ministro Muñoz. Y perdona que te lo diga, tú estás mezclando. Es que imposible no mezclar acá. ¿Cómo que no? Es que ¿cómo que no se le ha imputado? Sí. No, es que está, yo creo que... Muchas gracias. Yo creo, y lo que uno sabe, y lo que creo que cualquier persona lo puede ver al momento de leer las preguntas, ¿sí?, es que por una parte hay una acusación contra el ministro Muñoz por haber adelantado o haber filtrado a un familiar un posible fallo para obtener un beneficio económico. ¿Estamos de acuerdo en eso, supongo? Totalmente. Ya, y lo otro respecto del exministro Chadwick, ahí está la conversación de 2 temas en particular que no está siendo investigado por la justicia. ¿Estamos de acuerdo en eso también, supongo? También de acuerdo. Son hechos objetivos. Por lo tanto, estamos en situaciones que son sumamente distintas. En una amerita una acusación constitucional, a mi entender, contra el ministro Muñoz. En la otra amerita una acusación contra la ministra Vivanco y una investigación contra la ministra Vivanco y contra Luis Hermosilla. Y eso es lo que estamos haciendo, por una parte nosotros al interior de la Cámara de Diputados y por otra parte los tribunales a través de la investigación que está llevando adelante la Fiscalía. Ya, ok, pero ahora, en lo político,
es muy importante esto. Las acusaciones constitucionales son constitucionales, pero hay un componente político que es ineludible. Va a salir al ruedo la figura del exministro Chadwick. Complica a Chile Vamos que no haya una declaración más profunda, lo voy a poner en ese caso. Yo insisto, yo aquí no soy juez de nada, pero desde algunos personeros de Chile Vamos se ha mencionado que ojalá fuera un poco más allá, lo voy a poner en ese tema. Bueno, para algunos puede ser importante que dé una declaración más o no, pero aquí el problema es otro, que es más de fondo. No se le ha imputado ningún delito. Lo que pasa es que, y seamos transparentes, lo que está ocurriendo es que desde el oficialismo han utilizado la filtración de 2 audios que no son constitutivos de nada para intentar enlodar a la figura del exministro Chadwick. Y eso es lo que está pasando. E intentan vincular 2 cosas. Uno, un delito, que es el que comete Luis Hermosilla con la actual ministra Vivanco, con una filtración de un WhatsApp que es que está en investigación, pero ni siquiera ha sido catalogado ni anuncio de formalización, ni en calidad de imputado, ni de ni una. Entonces, no, claro, uno siempre podría, claro, es que eso es lo que pasa. Uno siempre podría estar, ver o intentar ver qué es lo que viene, pero hablemos de lo que hay. Y hoy día no hay nada, salvo una intención manifiesta de algunos parlamentarios, particularmente del Partido Socialista, para poder incorporarlo en una causa que hasta el momento, y es lo que yo confío además, no tiene nada que ver. Ahora, se tiene que investigar todo, y en eso no hay ninguna duda, todo de todos los intervinientes. Pero lo que uno ha podido ver hasta ahora son 2 hechos que han sido esclarecidos, les guste a los diputados del Partido Socialista o no, pero igualmente iba a hacer un esfuerzo por vincularlo. Y eso es lo que uno puede decir, mira, hagamos una cosa, nosotros tenemos que ser serios y responsables. Las acusaciones constitucionales son, en este caso, contra 3 ministros que, a mi entender, han cometido delitos, y lo otro, que lo vea la Fiscalía. Y la Fiscalía está investigando tanto a la jueza Vivanco como a Luis Hermosilla, y me parece bien que sí lo haga. Ahora, saliendo ya de la figura del exministro, en estas 3 acusaciones constitucionales, que de hecho sea algo inédito en esta figura de fiscalización, que es que una misma ministra esté en 2 acusaciones constitucionales. Me quiero concentrar solamente un segundo en esa particularidad, digamos, que es ineludible. ¿Cómo ve usted que se va a ir desarrollando en el proceso en la Cámara de Diputadas y Diputados? A ver, yo espero que debiesen quedar constituidas o debiesen ser notificados a la brevedad posible. Estábamos hablando precisamente con el secretario de la corporación. Van a ser todos notificados en un mismo documento en la Corte Suprema, y ahí se inicia el plazo reglamentario. Tendrán que venir, me imagino, tanto los acusadores de cada una de las causas como el abogado o abogados, no sé, de la ministra Vivanco, a dar su respuesta al interior de la Cámara. Y lo que tengo entendido es que esto se estaría votando cerca del 15 de octubre, pero para esto existen plazos que están más bien reglamentados y son más bien objetivos. Entonces aquí lo que nosotros esperamos es que lo que prime sea el debate respecto a la vulneración o no de normas constitucionales por parte de los ministros. Entendemos que, como te lo decía antes, desde la izquierda van a hacer una presión por incorporar a otras personas, pero lo vemos más como un ánimo político que una real implicancia jurídica, en este caso, de si avanza o no una determinada acusación constitucional. Bien, diputado Juan Antonio Coloma, como siempre, gracias por su tiempo y conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas, diputado. Que esté muy bien. Igualmente, que esté bien. Chao. Igualmente, que la haya bien. Nos vemos.